Pues hola, buenas noches, amigos del cine y el misterio. Y bienvenidos una noche más a las Crónicas de Pablo y a una nueva Crónica Express. Sí, habréis podido que da un pequeño parón en el canal, pero es que llevo una semanita bastante fastidiada de la garganta. Pero bueno, he aquí que vuelvo a la palestra y tengo dos películas pendientes de traeros. ¿Cuál queréis? ¿La buena o la menos buena? ¿Cómo? Ah, bueno, sí, claro, que lo que queréis es los últimos estrenos, claro, normal. Queréis estar informados de los últimos estrenos de la cartelera. Pues he de deciros, queridos amigos, que habéis elegido la película menos buena. Es lo que tiene, a veces se gana, a veces se pierde. Aunque, ojo, no me parece que sea tan mala, ni tan abominable, ni tan desastrosa, ni tan malísima como nos quieren hacer ver otros críticos o la prensa escrita o de youtubers. Porque sí, hay que saber a qué tipo de cine y a qué tipo de película se va. Y por ejemplo, si vamos a ver una película de Paul W.S. Anderson, ya sabemos qué tipo de película y qué tipo de cine nos hace el director. Es decir, un cine básicamente enfocado a la acción, a las peleas rápidas y al efectismo sobre lo que pueda ser un desarrollo de los personajes o una trama de guión desarrollada. Es decir, es cine de entretenimiento y palomitas sin más. Y si vas con esa premisa, pues la película de Tierras Perdidas, pues os pueda llegar a entretener como me ha entretenido a mí. Con este título, nuestro amigo Anderson se desliga de lo que son las adaptaciones de videojuegos a la gran pantalla, que recordemos que suyas son las 6 películas de la saga de Resident Evil, y el último acercamiento a los videojuegos, que fue la adaptación de Monster Hunter. Y se ha adentrado en esta ocasión en el mundo literario, y no ha elegido cualquier autor. Ha elegido nada menos que a George R.R. Martin, el aclamado autor de la franquicia de Juego de Tronos. Y en esta ocasión, pues nos está adaptando un relato corto que el autor llegaría a publicar allá por 1982 y que nos sitúa en una tierra posapocalíptica en el que tanto el Estado como la religión tienen tiranizado a un ya de por sí mermado y empobrecido pueblo y que les explota a más no poder sobre la base de tenerles en la miseria. Y en ese entorno nos encontramos a Grey Alice. Grey Alice, por supuesto, solo podía estar interpretada por su actriz fetiche y mujer, Mila Jovovich, que ya la hemos visto también tanto en la saga de Resident Evil como en Monster Hunter. Clay Alice es una bruja, una hechicera, una pagana que maneja las artes oscuras, pero únicamente para satisfacer o cumplir los deseos o las peticiones que se la puedan hacer a nivel personal, a la que tiene por norma decir siempre que sí, sin ningún tipo de excepción. Y la cosa se complica cuando es la propia reina, interpretada por Amara Okereke, la que va a su peculiar residencia y le pide el poder absoluto que cree ella que tendrá cuando consiga el poder de transformarse en lobo. Esa no es una petición cualquiera. Le requiere ir a las tierras perdidas. Un camino lleno de peligros tanto humanos como sobrenaturales y que se encuentra más allá del mundo conocido y el mundo explorado.
Y para eso tendrá que contar con la ayuda de Boyce, interpretado por Dave Bautista, y que es un experto cazador y uno de los pocos que conoce la ruta para llegar a esas malditas tierras. Y a partir de ahí empezará una película de acción, de aventura, de luchas al más puro estilo Anderson, con unas coreografías bastante decentes y además acompañadas por unos travelings, unos manejo y unos planos de cámara bastante interesantes. Incluso aborda técnicas como la cámara lenta, muy a lo Zack Snyder. Todo en pos de esa espectacularidad y de esa puesta en escena de la que es característica este actor, este director. Por supuesto, tienen unos antagonistas, como es el predicador, que es interpretado por Fraser James, y su brazo ejecutor, la Enforcer, que está interpretada por Arlie Hobbes, que es pues esa brava monja o sacerdotisa que viene a parar los pies a la hereje, ¿no? Y que la perseguirás hasta intentar dar la caza. Perdón. Ya os digo, problemas de garganta. ¿Qué nos encontramos con esta película? Pues que el ritmo es bastante interesante, bastante correcto, va al grano constantemente, no da tregua. Es una película bastante fluida en ese sentido, no hay parones, no hay diálogos discursivos eternos que ralentizan la acción. No, esta película va a machete, no da tregua y el espectador no va a aburrirse en ningún momento. ¿Dónde vienen los inconvenientes y por lo que la crítica se la ha echado encima? Pues precisamente en ese guión y esa historia tan sencillita, unas interpretaciones bastante llanitas, la química entre Djokovic y Bautista no es que se luzca demasiado, pero sí que a nivel coreográfico de las batallas sí que hacen buen tándem, hay que reconocerlo. Son los dos ávidos actores de películas de acción y eso pues se nota en la pantalla. Pero donde más flojea esta película son los efectos digitales. Señores, es un regreso al pasado. Es que parece una película del año 2000 o del año 2001. No se siente una película de 20 años después. Los efectos especiales cantan por soleares. Y es una pena, porque pues, la trama no está mal, está entretenida, es ágil y la película entretiene. Pero es que eso, ver esos cromazos o esos fondos o esos filtros terrosos, pues saca un montón. Y ojo que cuando uso la cámara fija, es decir, las pantallas, o sea, las vistas panorámicas de esos entornos o esos paisajes desolados o esos paisajes urbanos totalmente distópicos, de ciudades decadentes, llenas de pues eso, de decadencia, de suciedad, de contaminación, esos trabajadores que, pues eso, parecen más esclavos que trabajadores. Pues la verdad es que cuando es un plano fijo o una imagen estática
en plan panorámica, sí que tiene hermosura y sí que tiene bastante calidad, que yo personalmente me ha recordado a las ilustraciones de Luis Rollo, que son también así como de una especie de futuro tecnológico posapocalíptico. También hay que mencionar que esta película toma un montón de referencias a películas como Mad Max. Si estamos hablando de un futuro tecnológico posapocalíptico decadente, Mad Max siempre viene a la mente. Y sin haberlo preparado me ha salido un careado. Por supuesto, la esencia y la puesta en escena a lo Resident Evil también está ahí. Y si me apuráis, también se pueden ver reflejos o referencias al mundo del western crepuscular, puesto que muchas veces vemos a los protagonistas cabalgando hacia el atardecer, o por supuesto a la propia estética de Boys. Recuerda un montón a un pistolero o un vaquero de la época del western. Así que ya veis que esta película es una bonita coctelera entre Mad Max, Resident Evil, películas del oeste, y si me apuras, la propia idiosincrasia y el propio tratamiento de los personajes que hace Martin en Juego de Tronos. Porque sí, aquí vemos muchos trasfondos, muchos personajes con doble moral, muchos personajes contradictorios, muchos personajes entrecruzados que tienen historias paralelas de rencillas y de resquemores entre ellos que se irán dirimiendo a lo largo de la película, aunque no creáis que profundiza demasiado, porque básicamente esta película es para el lucimiento de Mila Jovovich, hay que reconocerlo. Y todo eso, más que de Paul Anderson, viene de la pluma de George Martin. Eso hay que reconocerlo. Y quien esté más o menos avezado con el tipo de personajes que crea este autor, podrá reconocerlos en algunos de los personajes, como por ejemplo el emperador o este patriarca de la iglesia, esta totalmente corrupta y deformada, que tiene también sojuzgada a la población, y esos intereses y esas relaciones de, como si dijéramos, de alcoba, que son también las que van maquinando o van pertrechando pues todo lo que va alrededor de los acontecimientos que les van a ir pasando a nuestros dos protagonistas. Así que ya veis que es una película en ese sentido poco original, no aporta nada nuevo al género. De hecho, ya veis que es un pastiche de películas y de estilos propios anteriores. Incluso del mismo director se autoplagia con escenas de Resident Evil. Pero oye, si lo veis con unos ojos abiertos, sin exigencias, sin ningún tipo de pretensión, esta película para nada pretende ser un peliculón. No juega en esa liga. Paul Anderson no se le puede meter en la misma liga que los grandes directores actuales. Estamos en una liga como si dijéramos de segunda división. Más modesta, al fin y al cabo esta película solo ha contado con un presupuesto de 55 millones, bueno, o solo, ya me gustaría tenerlos. Y ya me gustaría saber en qué se han ido, porque los efectos especiales, los justitos y menos. La actriz, vamos a ver si es la mujer del director. En Dave Bautista, pues a lo mejor el sueldo de Dave Bautista no ha sido barato. Hay que tener en cuenta que esta película no es estadounidense, por mucho que pueda parecerlo. Es alemana. Y el cine alemán a lo mejor no cuenta con tanto presupuesto como el estadounidense, ni con tantos medios, ni con tanta calidad de puesta en escena, ni de producción. Y ahí a lo mejor por eso esa rebaje o esa merma en la calidad visual de la película. Por eso
yo creo que hay que ser indulgente con esta película. Al fin y al cabo, entretiene. A mí me ha entretenido, he disfrutado las escenas de acción, que están muy bien conseguidas, muy bien coreografiadas, y muy bien puestas en imágenes, y tiene un ritmo interesante, y a mí me ha molado. Pero claro, no le puedo poner buena nota, porque es que es eso, interpretaciones planas, diálogos bastante simplones, una trama muy facilona y muy arquetípica, personajes también bastante enclichetados, porque básicamente son eh, la, la mujer dura, el pistolero y, y los mercenarios que van detrás de ellos, en esta ocasión, pues azuzados por esta iglesia corrupta, que a la vez está azuzada por el gobierno también igualmente corrupto. O sea que son tramas bastante arquetípicas, bastante manidas, pero bueno. En conjunto, pues yo la película no la voy a suspender, como han hecho otros críticos, a que sí, Energita. Le digo tu nombre y me da la tos. No sé por qué. Ah, porque me ignoras civilmente. Seguro que ni me ves. Así que no, no la voy a suspender. Pero la voy a dar un 5,5 raspado. Porque no. Eso, no aporta nada nuevo al género. Los efectos especiales se han quedado en la tecnología de hace 20 años. Y con las producciones que hay hoy en día, una baja calidad como la que se ve en esta película es casi casi inaceptable. Por muy modesto que sea el estudio que lo ha sacado o por poco presupuesto que se tenga. Y la salvo por eso, por las coreografías, por las escenas de acción y por esas ilustraciones a lo Luis Rollo que a mí me han molado. Así que nada más, déjame tú en comentarios cuando veas la película qué te ha parecido. A ver, todos los haters de esta película, ponedme en comentarios vuestras críticas o ponedme a parir por haberla aprobado, diciéndome que no tengo criterio cinematográfico, cosas así, ¿no? Pues os leo en comentarios, venga. Y creamos, espero que un sano debate y con educación, sobre todo con educación y respeto, por favor. Y vemos a dónde podemos llegar hablando de esta película. Y como hemos dicho al principio, like, suscríbete, difunde mi contenido entre tu comunidad de amigos, vecinos, familiares, compañeros de trabajo y demás personas aledañas para que mi contenido pueda llegar al mayor número de gente posible y podamos crecer y que YouTube nos tenga más en cuenta. Así que nada más, como decimos en el canal, sed buenos, no hagáis nada de lo que yo no hiciera. Y recordad, hay muchas crónicas, pero no son las crónicas de Pablo. Hasta pronto, que tengo que descansar la garganta.